Estimados jóvenes, vamos a ver un nuevo tema que se llama semejanza de triángulos. Y para ello debemos seguir ciertos criterios, ¿verdad? En el cual el primer criterio de ellos nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen sus lados proporcionales. Ya vimos parte de lo que son proporcionales cuando en el tema anterior encontrábamos la razón. Dos lados son proporcionales. Bueno, dos triángulos son proporcionales si al dividir sus lados, ¿verdad? Sus respectivos lados, la división nos da idéntica. Por ejemplo, si yo divido, por ejemplo, 5 entre 4, es un ejemplo, me da 2, digamos, y al dividir este entre este me da 2. Eso significa que van a ser congruentes porque en ambas divisiones vamos a tener el mismo resultado. Vaya, entonces el primer criterio es que cuando nos dan en un triángulo tres lados, al dividir los lados respectivos, la división va a ser la misma. Ese es el primer criterio. El siguiente criterio dice que cuando son semejantes, si al menos dos ángulos son iguales. Por ejemplo, en este caso, si me dieran este ángulo y este otro ángulo con este otro ángulo, y veo que este y este valen 70, son iguales, y en este otro lado uno vale 40 y el otro vale 40, entonces con solo saber que esos dos ángulos son iguales, ya puedo decir con seguridad que son semejantes estos dos triángulos. Ahora, el tercer criterio es cuando nos dan un ángulo y nos dan dos lados. Por ejemplo, si nos dan dos lados, les voy a poner aquí el ejemplo. Tengo dos triángulos. Van a ser semejantes si van a ser iguales. Van a ser iguales si al dividir este entre este me da el mismo resultado que al dividir este entre este. Y los ángulos son iguales. Por ejemplo, divido 10 entre 2 me da 5. Entonces ya me dio 5. Ahora, si yo divido este entre este, me tendría que dar 5 para que sean semejantes. Ya que ese sería el tercer criterio, ¿verdad? Que al dividir los dos lados que nos dan entre sus respectivos nos den la misma respuesta y el ángulo sea igual. Entonces repetimos, el primer criterio es cuando al dividir los ángulos respectivos la respuesta nos da igual. Los tres lados, ¿verdad? Segundo criterio, cuando nos dan dos ángulos y esos dos ángulos son iguales. Ahí podemos afirmar que son semejantes. Tercer criterio, cuando nos dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Obviamente, ¿verdad? Al dividir los lados respectivos nos tiene que dar el mismo resultado. Vaya, entonces vamos a ver un ejemplo. Determinemos si los triángulos ABC y A a la prima, B a la prima, C a la prima son semejantes. Veamos cuál criterio vamos a aplicar aquí. Tenemos tres, dijimos. El primero es cuando nos daban los tres lados, pero en este caso veo que solo me dan dos lados. El segundo es cuando me dan solo dos ángulos. Veo que aquí solo me dan un ángulo. Y el tercer criterio es cuando me dan dos lados y un ángulo. Efectivamente, lo podemos comprobar por el tercer criterio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dividir los respectivos lados. ¿Cómo lo hacemos? Vaya, yo me fijo que para comenzar el ángulo ya es igual, así que es un punto a nuestro favor. Es un punto a nuestro favor. Ya podemos decir que el ángulo A es semejante. Bueno, podríamos decir en este caso, ángulo A es igual a ángulo A a la prima. Vale. Ya cumplió uno. Ahora voy a ver si al dividir los respectivos lados me da el mismo resultado en la división, ¿verdad? Vaya, como yo les decía en la clase anterior, yo tengo la opción de dividir el más pequeño entre el más grande o el más grande entre el más pequeño. En este caso voy a dividir el más pequeño entre el más grande. Entonces voy a decir,
el lado que comprende desde A hasta C, lo voy a representar así. A hasta C, el lado que comprende de A hasta C. Y eso lo voy a dividir entre el lado que comprende desde A a la prima hasta C a la prima. El lado que comprende desde A a la prima hasta C a la prima. Ahora, este A a C vale 4. Y A a la prima a C a la prima vale 5. Entonces al dividir 4 sobre 5, eso me da 0.8. Ahora, veamos el siguiente si nos da el mismo resultado en la división. Estamos dividiendo el más pequeño entre el más grande. Ahora puedo decir el lado respectivo A hasta B. El lado AB dividido entre el lado A', B'. A', B'. Eso tendría que ser 8 entonces entre 10. Este es el lado AB y este es el lado A'B'. 8 entre 10 efectivamente me da 0.8. Entonces me fijo que este con este son iguales. Entonces yo puedo afirmar que todo esto es igual a todo esto, porque me da el mismo resultado, ¿verdad? Entonces al final puedo decir que puedo poner una conclusión por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos ABC y A'B', C' son semejantes. Esta conclusión puedo poner al final para como conclusión del ejercicio.